El feedback es de esos temas que todos dicen que hay que hacer, pero muy pocos te dan pistas sobre cómo hacerlo para tener resultados efectivos. Quédate viendo este video porque te compartiré un modelo rápido para que des y recibas feedback de manera poderosa. Imagínate en una reunión el lunes a las 9 de la mañana con tu equipo de trabajo. Estás tomando una taza de café y escuchando a tu líder divagar sobre acciones que deberían realizar este trimestre. Empieza esa voz en tu cabeza a gritar en desacuerdo con todo lo que estás escuchando. El plan de acción que tu líder está delineando suena como uno que está garantizado a fallar. Y tú crees que hay acciones mucho más efectivas para llevar a cabo. Te preguntas, ¿debería decir algo? ¿Dudas? Y el momento pasa. 10 minutos más tarde, uno de tus colegas, que a menudo es prolijo y repetitivo, pero contagiosamente optimista y, como todos saben, muy sensible, empieza a actualizar al equipo sobre en lo que está hoy día. La voz en tu cabeza empieza de nuevo a suspirar por la falta de sentido de lo que estás escuchando y la falta de coherencia del proyecto en sí mismo. De nuevo te preguntas, ¿debería decir algo? Pero de nuevo tus labios permanecen sellados. Probablemente has vivido momentos como este. Puede que no siempre permanezcas en silencio, pero cuando lo haces, se puede deber a una de estas razones. Quizás crees que tu punto de vista no será apoyado. No quieres que te vean como una persona problemática. Quieres evitar entrar en una discusión desagradable. No quieres arriesgarte a molestar o enojar a tus colegas. Tienes miedo de verte como alguien que no juega en equipo. Hace un tiempo, Reed Hastings y Erin Meyer lanzaron el libro No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Es un libro breve y muy ligero de leer, donde comparten varios de esos elementos secretos hasta ahora de la cultura de Netflix. Una de las frases que me pareció más potentes y me llevó a grabar este video para ti es la siguiente. En Netflix es equivalente a ser desleal a la empresa si no hablas cuando no estás de acuerdo con un colega o tienes comentarios que podrían ser útiles. Después de todo, podrías ayudar al negocio y estás eligiendo no hacerlo. Esto me impactó mucho porque en general cuando hablamos de feedback vemos el beneficio individual, la mejora. Quiero saber qué oportunidades tengo para mejorar mi producto, mi rendimiento, mis relaciones. Pero acá se hace referencia al valor de la mejora a nivel organizacional. Y solamente por omitir dar feedback ya estás incumpliendo esta responsabilidad con todo el sistema. ¿Te consideras una persona que evita o que confronta? Hay un cuento de niños muy famoso que se llama El traje del emperador. El emperador pensó que se había comprado ropas nuevas y su sastre le vendió una hecha de una extraña tela que solo gente muy inteligente y capaz podía ver. El emperador en realidad estaba siendo embaucado, pero en vez de reconocerlo le preguntaba a los demás, ¿estoy vestido? Estaba rodeado de evitadores de conflicto que preferían decirle que sí, 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 antes que decir la verdad. Y solo un niño fue el que le hizo saber lo que todos pensaban, pero nadie decía. Del mismo modo, un jefe también puede llegar a trabajar desnudo por sus errores, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Quieres ser los evitadores que se quedan en silencio? ¿O escogerás ser quien confronta el conflicto para que todos mejoremos? Escoger el silencio en vez de advocar por lo evidente es ser cómplice de los resultados y de la falta de crecimiento de los demás. En situaciones críticas, si detectas un riesgo o una amenaza para tu vida, el cerebro funciona con otras redes neuronales encargadas de poner en marcha el sistema de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a una amenaza, se desencadenan una serie de cambios hormonales y fisiológicos que nos preparan para luchar o para huir. Pero, si superas esas emociones incómodas y te atreves a confrontar y atravesar el conflicto, los beneficios pueden ser sorprendentemente grandes. Vamos al punto. Existen muchos modelos que estructuran pasos para el feedback. Vamos a trabajar sobre esta pauta que es sencilla y súper poderosa. El modelo se llama 4A. Las dos primeras A se refieren a dar feedback y las dos últimas se refieren a recibir feedback. O sea, es una práctica de dos vías.
Dar feedback. La primera A es de ayudar, pero en serio. Realmente ser un aporte para quien escucha. Tener esa intención positiva y apuntar a un cambio de comportamiento. El feedback debe darse con esta intención positiva. No se tolera dar retroalimentación para quitarse la frustración de encima, lastimar intencionalmente a otra persona o promover tu propia agenda. Explica claramente cómo un cambio de comportamiento específico va a ayudar a esa persona o a la empresa. Decirle a alguien, la forma en que te hurgas los dientes en las reuniones con socios es irritante. Ese es un feedback incorrecto. La retroalimentación correcta sería: si dejas de hurgarte los dientes en las reuniones con los socios, es probable que te vean como un profesional y es más probable aún que construyamos relaciones sólidas con ellos. La segunda A es de accionar. Para contribuir con un feedback que la persona realmente pueda accionar, no basta con decir generalidades. La diferencia con la primera A de ayudar es que cuando buscas dar ayuda, tiene que ver con tu intención. Esta segunda A, accionar, complementa la intención con la entrega de algo concreto, tangible. Centrarse en lo que puede realmente hacer la persona e invitar a ese cambio de comportamiento entregando algo concreto para accionar. Frases como: cuando comenzaste tu discurso el volumen de tu voz era bajo y tu voz temblaba. Esto me hizo pensar que quizás estás nervioso. Podrías trabajar en el volumen o expresión corporal para transmitir mayor seguridad a tu audiencia. Eso es. No es lo mismo decir, estuviste nervioso. Esta debe ser una invitación a un cambio de comportamiento. Primero piensa, ¿cuál es el objetivo que quieres conseguir con la entrega de ese feedback? Y desde ahí, prepara la conversación para que no desvíes la atención en otros temas. Vamos a la parte de recibir feedback. La tercera A es de apreciar. Apreciar la intención en la parte que entrega el feedback mediante el uso de señales de pertenencia. Cuando recibes feedback, tienes que preguntarte, ¿cómo puedo mostrar aprecio por estos comentarios al escuchar con atención? ¿Cómo podría considerar el mensaje con una mente abierta y no ponerme a la defensiva o enojarme? La inclinación humana natural es ponernos a la defensiva o bien excusarnos cuando recibimos una crítica. Todos buscamos reflexivamente proteger nuestro ego y nuestra reputación. Cuando recibes feedback debes luchar contra esa reacción natural y en cambio preguntarte, ¿cómo puedo mostrar aprecio por esos comentarios al escuchar con atención? La cuarta A es aceptar o descartar el feedback según tu criterio. Sí, escuchaste bien, puedes aceptarlo o descartarlo, pero primero tienes que escuchar y evaluar los comentarios que te entreguen. No estás obligada a decir sí a todo, pero da gracias con sinceridad, porque tanto tú como quien entrega el feedback tienen que comprender que la decisión de reaccionar a esos comentarios depende completamente de ti. Pregúntate, ¿qué criterios tomarías para decidir si los aceptas o no? Y ahora la única pregunta que queda es ¿cuándo y dónde dar feedback? La respuesta es en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto podría significar dar comentarios en privado a puerta cerrada, pero también puede ser que el feedback te encuentre en una reunión crítica o importante. Y recuerda que guardar silencio es ser cómplice de los malos resultados. Puedes decirlo en el grupo si es que eso es lo que más ayuda. ¿Qué tan accionable te parece este modelo? ¿Hay algún otro que conozcas que te parece valioso para que compartamos? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.